Mi nombre es Dr. Alan Merrow, astrofísico principal en la división solar del Goddard Space Flight Center de la NASA. Si estás leyendo esto, es probable que el protocolo haya fallado y que mis advertencias hayan sido ignoradas, o que sea demasiado tarde. Pero aún así debo intentarlo. Escribir me ayuda a no perderme por completo. A aferrarme a lo que soy. A recordar que no nací loco. Que hubo un antes. Todo comenzó el 17 de julio de 2025, a las 2:47 UTC, durante una revisión rutinaria de datos del telescopio SBO, Solar Dynamics Observatory. La actividad solar había estado en calma, lo cual era preocupante por sí mismo, dada la etapa del ciclo solar. Estaba revisando imágenes del espectro ultravioleta profundo, cuando noté algo extraño. Una mancha. Pero no una mancha solar común. Esta cosa no se ajustaba a ninguna clasificación. No giraba con el Sol. No parecía compuesta por materia oscura ni por eyección de masa coronal. De hecho, no parecía estar adherida al Sol en absoluto. Volví a los datos anteriores. Allí estaba, días atrás, más pequeña. Y más atrás aún, apenas perceptible. Pero creciendo. Con cada rotación, más nítida, más definida. Lo más inquietante era que no parecía desplazarse de manera natural, sino como si permaneciera en un punto fijo del espacio mientras el Sol rotaba debajo de ella. Eso no tenía sentido. Le mostré los datos a Marisa Chen, experta en dinámica solar. Esperaba que lo atribuyera a un error del sensor, interferencia electromagnética, algo técnico. Pero no. Ella también palideció al verlo. Eso no es una mancha solar, dijo en voz baja. Comenzamos a estudiarlo con mayor profundidad, calculando su ubicación aparente, emitiendo peticiones internas para observaciones cruzadas con SOHO y el Parker Solar Probe. 3 días después, ya nadie dormía en el laboratorio. Aquella cosa seguía creciendo. El 22 de julio, recibimos una imagen de alta resolución del Parker. Lo que vimos nos dejó en silencio por casi un minuto entero. Parecía una sombra. Una silueta inmensa contra el fuego. No proyectaba sombra, sino que absorbía la luz misma, como si el Sol no fuera más que un fondo sobre el cual algo colosal se recortaba desde otra dimensión. La forma no era geométrica. Se retorcía en sí misma como un conjunto de ángulos imposibles, como si nuestra mente no pudiera procesarla. Pero había una simetría, algo vagamente biológico. Ojos. No literalmente, no como los de un animal, pero había esferas oscuras dispuestas en patrones que se repetían. Y cuando vi una de esas esferas girar, sentí que algo me miraba de vuelta. Llamamos a la agencia. Tuvimos reuniones confidenciales. Analistas de la NASA, expertos en inteligencia satelital, hasta alguien del Pentágono. Al principio, pensaban que era algún tipo de experimento ruso o chino, pero esto no era tecnología. Lo peor vino cuando nos enteramos de que algunos observatorios privados también lo habían notado. Un grupo de astrónomos aficionados en Chile publicó una imagen en Reddit antes de que fuera borrada. Uno de ellos escribió: "Parece que el Sol está incubando algo". Otro usuario respondió con solo una palabra: "Yoxotot". No le dimos importancia al principio. Luego me arrepentí. Empecé a tener sueños. Al principio eran simples. El Sol, inmenso, girando lento en un cielo negro. Pero después, el Sol se abría. Como un párpado. Y adentro había una pupila vertical, ardiente, viva, consciente. Me hablaba sin palabras. Me mostraba cosas. Una ciudad construida sobre un sol muerto. Un culto con túnicas de fuego que quemaban pero no se consumían. Una torre que se alzaba más allá del espacio-tiempo. Un nombre que no podía recordar al despertar, pero cuyo eco persistía como un zumbido en la base del cráneo. La pesadilla era siempre la misma. Yo miraba al Sol, y el Sol me devolvía la mirada. Los informes se multiplicaron. Fallos en satélites. Interferencias inexplicables en telescopios solares. Un técnico del ALMA en Chile fue hallado muerto en su oficina. Murmuraba palabras sin sentido en una grabación de seguridad, justo antes de arrancarse los ojos con una pinza. El reporte forense fue clasificado. Yo ya no dormía más de 2 horas. Mis manos temblaban. Comencé a escuchar una especie de coro en los sonidos de fondo, como si algo entonara un himno cósmico detrás del ruido blanco. El 28 de julio, uno de los científicos del equipo, Raúl, se encerró en la sala de visualización. Se quedó observando una transmisión directa de rayos X solares durante 6 horas seguidas. Cuando lo encontramos, estaba murmullando: "Ya viene. Ya viene. Desde antes del tiempo".
Desde antes del calor. No es el sol. Es solo sonido. Intentó prenderse fuego. Lo detuvimos justo a tiempo. Fue internado. El informe psiquiátrico hablaba de psicosis por aislamiento prolongado, pero sabíamos que no era eso. Sabíamos que había mirado demasiado. Mientras tanto, la figura sobre el sol había cambiado. Ya no era solo una silueta. Se había vuelto activa. No teníamos forma de describir lo que hacía, pero la energía en esa región se alteraba de formas no lineales. La radiación ultravioleta fluctuaba como si algo se moviera a través del plasma solar, invisible para la mayoría de los espectros. Marisa propuso algo: usar una matriz de filtros personalizados para tratar de representar los datos en una imagen intuitiva. Al hacerlo, revelamos lo que parecía una inmensa extremidad. No se movía con la física solar. Era deliberada. Y no estaba hecha de materia común. Parecía compuesta de ausencia. Como si fuera una herida en la realidad. Lo llamamos el tentáculo de Fotón, por su forma y comportamiento. Cuando lo analizamos en tiempo real, descubrimos algo aún peor. Se movía. Muy lento. Pero no dentro del sol, hacia afuera. Las siguientes semanas fueron una espiral. No podíamos dejar de mirar. Nuestros superiores comenzaron a recortar las transmisiones. Nos retiraron acceso. Algunos de mis colegas desaparecieron de las listas de personal. Uno fue hallado flotando en el Potomac, con símbolos tallados en la piel. Símbolos que, según el análisis de Marisa, coincidían con patrones de flujo magnético solar. Yo ya no podía distinguir los sueños de la vigilia. Caminaba por los pasillos del laboratorio sintiendo que algo inmenso me observaba desde todas partes. Las luces parpadeaban cuando me acercaba. Las pantallas se llenaban de ruido negro y, a veces, por un segundo, podía jurar que veía una figura entre los estáticos. Una figura con ojos múltiples. Y todos me miraban a mí. Una noche, encontré un archivo oculto en uno de los servidores del observatorio. No tenía nombre. Solo una secuencia de caracteres en base, 64. Dentro, había un video sin audio. Grabación de uno de los módulos del Parker Solar Probe. Duraba 47 segundos. En él, podía verse la superficie solar, y luego algo surgía desde dentro. No desde dentro. Desde detrás del sol. Desde un lugar que no debería existir. Era una criatura, o algo que pretendía serlo. Un conjunto de extremidades que se curvaban en formas no euclidianas. Una masa de oscuridad con un núcleo de luz pulsante que no proyectaba calor. Y en el centro, un ojo vertical, dorado y negro, que se abría como una flor inversa. El ojo se fijaba en la cámara. Y por un segundo, la imagen temblaba como si el espacio mismo se contrajera. Apagué el video. Vomité. Lloré durante media hora. No por miedo, por comprensión. Ya no era una anomalía. Ya no era una figura. Era un ser. Y el sol no lo contenía. El sol era solo su puerta. Me escondí ese día. Sabía que vendrían por mí. Porque yo lo sabía. Porque lo había visto. Y porque una noche antes, al mirar al cielo sin telescopios, solo con mis ojos. Lo vi a simple vista. Un halo oscuro alrededor del sol. Como un eclipse sin objeto. Una sombra imposible, que nadie más parecía notar. Yo sí. Porque me había tocado. Ahora me llaman paranoico. Fugitivo. Loco. Pero no estoy loco. Yo solo miré demasiado. Y ahora él me ve. Y cada noche lo siento más cerca. El calor no es normal. El cielo no es natural. Algo se despierta. Algo que ha dormido en el fuego durante eones. Algo que no arde, sino que sueña con arder. Y sueña con nosotros. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, un grupo de amigos decidió pasar la noche en una cabaña olvidada. La cabaña, construida hace décadas, estaba llena de polvo y misterio. Entre ellos estaban Lucas, un chico curioso; Sara, la más sensible del grupo; David, el eterno escéptico; y Carla, la que siempre buscaba aventuras. Al llegar, la cabaña parecía respirar vida antigua. Las ventanas estaban cubiertas de telarañas y las paredes crujían con cada paso. Este lugar me da escalofríos, dijo Sara, mientras se abrazaba a sí misma. Lucas, emocionado, exclamó: eso es lo que lo hace divertido. Vamos, hay que explorar. Al caer la noche, encendieron una fogata en el exterior y comenzaron a contar historias de terror. David, con una sonrisa burlona, empezó a narrar la leyenda de una niña que había desaparecido en el bosque cercano.
Se decía que aún vagaba por el lugar, buscando compañía. Es solo una historia, no hay nada que temer, dijo David, pero el ambiente se volvió tenso. Cuando la historia terminó, Lucas sugirió que investigaran la cabaña más a fondo. Voy a buscar luces, dijo mientras se adentraba en la oscuridad del interior. Sarah lo siguió, temerosa pero intrigada. Carla y David se quedaron junto a la fogata, bromeando sobre lo que encontrarían. Dentro de la cabaña, Lucas y Sarah encontraron una habitación cerrada. Con un empujón, la puerta se abrió revelando un espacio oscuro lleno de viejos juguetes y fotografías descoloridas. Mira esto, dijo Lucas, señalando una muñeca con una mirada triste. Parece que ha estado aquí por años. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso me da mal rollo. Mientras examinaban el lugar, notaron una escritura en la pared. Ayúdame, decía, en letras desordenadas. ¿Qué significa esto?, preguntó Sarah, su voz temblando. Probablemente un juego para asustarnos, respondió Lucas, aunque su tono no sonaba convencido. De repente, escucharon un grito desde afuera. Era Carla. Chicos, ven rápido. Corrieron hacia la fogata y vieron a Carla pálida, con los ojos muy abiertos. Vi algo en el bosque, algo que se movía entre los árboles, dijo, señalando nerviosamente. David, aún escéptico, decidió investigar, invitando a los demás a seguirlo. Vamos a demostrar que no hay nada. El grupo se aventuró hacia el bosque, llevando solo linternas. La oscuridad era abrumadora, y los susurros de las hojas parecían llamarlos. Después de unos minutos de caminar, comenzaron a sentir que algo los seguía. Sarah, cada vez más asustada, dijo, ¿están escuchando eso? Todos se quedaron en silencio. El crujido de ramas resonaba detrás de ellos. Es solo el viento, intentó tranquilizarlos David, aunque su voz sonaba menos segura. De repente, una figura alada se asomó entre los árboles. Era una sombra humana, pero no parecía de este mundo. Sarah gritó y el grupo corrió, tratando de encontrar el camino de regreso. Al llegar a la cabaña, cerraron la puerta con un golpe estruendoso. ¿Qué fue eso?, preguntó Carla, temblando. No lo sé, pero no estoy dispuesto a salir de nuevo, respondió Lucas, intentando ocultar su miedo. Decidieron pasar la noche allí, creyendo que estar juntos los protegería. Pasaron las horas sin dormir. Cada sonido fuera parecía un recordatorio de que no estaban solos. La muñeca que Lucas había encontrado parecía mirarlos, con sus ojos oscuros que parecían cobrar vida. Sarah no podía dejar de fijarse en ella. No me gusta esta muñeca, dijo, sintiéndose inquieta. Deberíamos deshacernos de ella. Pero cuando intentaron moverla, descubrieron que estaba clavada en el suelo de alguna manera sobrenatural. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Carla, comenzando a ponerse a la defensiva. Esto no debería estar pasando. Mientras los minutos se convertían en horas, comenzaron a oír murmullos. Voces suaves que parecían provenir de la muñeca. Ayúdame, decían. Lucas se acercó, intentando entender. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, su voz temblando. Pero la muñeca no respondió. Una risa aguda llenó la habitación. Era la voz de una niña. Ayúdenme, repetía, cada vez más fuerte. Los amigos sintieron un frío gélido llenar el aire, y de repente, vieron una figura en la esquina de la cabaña. Era la niña desaparecida de la leyenda. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos reflejaban la desesperación. David gritó y disparó hacia la figura, pero su mano atravesó como si fuera humo. No puede ser real, dijo él mientras el pánico se apoderaba de ellos. La figura de la niña se acercó lentamente, susurrando. ¿Por qué no me ayudan? Sus palabras resonaban en sus mentes, llenas de dolor y tristeza. Sarah, sintiéndose extrañamente atraída por la niña, dio un paso adelante. ¿Cómo podemos ayudarte?, preguntó, su voz temblando. Libérenme de este lugar. Prometo que nunca les haré daño, dijo la niña, con una voz dulce pero desgarradora. El grupo miró a su alrededor. Sabían que debían actuar, pero el miedo paralizaba a cada uno de ellos. Finalmente, encararon a la muñeca, la única solución a su dilema. Con manos temblorosas, Lucas tomó la muñeca y, con el corazón latiendo con fuerza, la lanzó al fuego de la fogata afuera. La muñeca lanzó un chillido agudo antes de ser consumida por las llamas. De repente, el ambiente se volvió más ligero. Los murmullos cesaron. La niña sonrió y se desvaneció en una nube de luces danzantes. Gracias, susurró, antes de desaparecer por completo. Los amigos se quedaron atónitos, recuperando la respiración.
Habían enfrentado algo más allá de lo real, algo que los había llevado al límite del miedo. Nunca volveré a poner un pie aquí, dijo Carla, temblando. Sin embargo, al cerrar la puerta de la cabaña por última vez, cada uno llevaba consigo un secreto. Las historias de terror que solían contar ahora eran una parte significativa de sus vidas. Nunca las olvidarían. A partir de ese día, sus noches de risas y cuentos dieron paso a una conexión más profunda, pues a veces, el horror también trae consigo lecciones que marcan para siempre. Era una mañana nublada cuando Rodrigo, un cazador experimentado del pequeño pueblo de San José, decidió adentrarse en el bosque que había estado explorando desde que era niño. Las historias sobre criaturas extrañas y misteriosas que habitaban en esos árboles lo habían intrigado toda su vida, pero nunca había creído en ellas. Sin embargo, esa mañana, algo se sentía diferente. Rodrigo se preparó como siempre. Su rifle a cuestas, una mochila con provisiones, y su fiel compañero, Max, un perro de caza de raza Beagle. El día prometía ser una buena jornada de caza, pero a medida que se adentraba en el bosque, un escalofrío recorrió su espalda. No era por el frío, sino por una sensación extraña, como si lo estuvieran observando. Se sacudió esos pensamientos, concentrándose en su objetivo. Tras horas de caza sin éxito, Rodrigo decidió tomar un descanso. Se sentó sobre una roca y dejó que Max olfateara las hojas a su alrededor. Mientras miraba las copas de los árboles moverse con el viento, escuchó un sonido extraño, algo entre un susurro y un lamento. Se quedó quieto, intentando descifrar de dónde venía. ¿Escuchaste eso, Max?, preguntó Rodrigo, mirando a su perro. Max levantó las orejas y comenzó a ladrar, mirando hacia la dirección del sonido. Impulsado por la curiosidad, Rodrigo se levantó y siguió a Max hacia unos arbustos densos. La curiosidad pudo más que su instinto de cautela. Al abrirse paso entre las ramas, Rodrigo descubrió un claro que nunca había visto antes. En el centro había un pequeño estanque. Pero lo que lo dejó helado fueron las marcas alrededor del agua, unas huellas enormes que parecían pertenecer a un animal gigantesco. Eran tan profundas que parecían haber sido hechas con garras afiladas. De repente, un movimiento en el borde del estanque llamó su atención. Algo se asomaba entre la maleza. Era bajo, con una piel pálida y escamosa, casi como la de un pez. Sin embargo, lo que más lo aterrorizó fueron sus ojos, que brillaban con una luz antinatural como si tuvieran vida propia. Rodrigo trató de retroceder, pero Max, emocionado, corrió hacia la criatura. «¡Max, no!», gritó, pero su perro ya estaba demasiado cerca. La criatura hizo un movimiento rápido y, en un abrir y cerrar de ojos, atrapó a Max con sus garras. Rodrigo se quedó helado, sin saber qué hacer. Con un impulso de adrenalina, Rodrigo levantó su rifle y apuntó hacia la criatura. «¡Suelta a mi perro!», aulló, pero la criatura solo se giró para mirarlo, sus ojos fijos y penetrantes. Era como si pudiera leer su mente. Mientras tanto, Max jadeaba, temblando de miedo entre las garras monstruosas. En un momento de locura, Rodrigo disparó. La bala impactó en la carne escamosa de la criatura, pero en lugar de gritar o retroceder, esta soltó a Max y se abalanzó sobre Rodrigo con una velocidad inhumana. El cazador se arrodilló, temiendo lo peor. «¡Corre, Max, corre!», gritó, tratando de mantener la criatura a raya con su rifle. Pero Max, todavía paralizado por el miedo, no se movía. Rodrigo, luego, tomó una decisión rápida. Lanzó su mochila hacia un lado, distrayendo a la criatura, que se volvió hacia el objeto en movimiento. Aprovechando la confusión, Rodrigo tomó a Max y salió corriendo. Ambos corrían como si sus vidas dependieran de ello, el sonido de las ramas rompiéndose bajo sus pies resonaba en el aire. Sin mirar atrás, solo podían sentir el aliento de la criatura persiguiéndolos. Rodrigo nunca había corrido así en su vida. Sin embargo, el bosque, antes familiar, se convertía en un laberinto aterrador. Finalmente, lograron alcanzar un sendero que llevaba de regreso al pueblo. Pero el aliento de la criatura parecía seguirlo, cada paso resonando en su mente. Al llegar a la orilla del camino, Rodrigo se detuvo y se volvió. Miró hacia el bosque y, por un instante, pensó que pudo ver una sombra oscura entre los árboles, observándolo, esperando. «¿Qué fue eso, Rodrigo?», preguntó Max, temblando a su lado. «No lo sé, amigo. Pero no podemos volver a ese lugar nunca más», respondió Rodrigo, su voz temblorosa.
Cuando llegaron a San José, la gente notó su aspecto descompuesto. La conversación se volvió rápida y frenética. ¿Qué sucedió en el bosque?, preguntó Teresa, la anciana del pueblo. Rodrigo, con la voz entrecortada, relató lo ocurrido, pero muchos no le creyeron. Pensaron que había estado perdiendo la razón por estar tanto tiempo solo en el bosque. Sin embargo, la noche caía rápidamente. Ya en casa, Rodrigo no podía quitarse la sensación de que la criatura aún estaba ahí, en el bosque, esperando. Miró por la ventana, su mente llena de imágenes de aquellos ojos brillantes. De repente, un ladrido sonó afuera. Era Max, alerta. Rodrigo se acercó a la puerta. ¿Qué pasa, Max?, murmuró, abriendo la puerta rápidamente. Todo estaba en calma, pero entonces, un chillido desgarrador resonó desde el bosque. Con el corazón en un puño, Rodrigo comprendió que la criatura no había terminado con ellos. En su mente, juró que volvería a enfrentarse a ella. No podría vivir con el miedo. Esa noche, mientras los ecos de la criatura continuaban en su mente, un nuevo capítulo de terror se gestaba en el pueblo. Nadie nunca supo qué ocurrió realmente en aquel bosque, pero las historias crecieron con el tiempo, y cada vez que alguien mencionaba el lugar, un escalofrío recorría la espalda de los vecinos. Aquella criatura aterradora seguía acechando en la oscuridad, y Rodrigo, con su valentía y su perro a su lado, sabían que eventualmente tendrían que enfrentarse a aquel horror nuevamente. La leyenda había comenzado.